Buenas, ¿qué tal estáis? Hoy quiero hablar un poquito sobre el cajón de muertos. Estos días atrás me habéis comentado muchos de vosotros a través del Facebook que habéis tenido problemas con él, que no os convence mucho porque las abejas tienden a irse hacia uno de los lados, abandonando el otro. Y quería comentar que esto es algo normal con los cajones, tenemos que hilar muy fino para que no ocurra. A mí me ha ocurrido hace poco, cuando hice las reinas de los núcleos que veis detrás, y voy a aprovechar para comentaros cuál fue el fallo y cómo podemos volver a estabilizar todo. Que no es fácil, que lleva un proceso y que suele ser bastante complicado. Vamos, me pongo el traje, que están por aquí un poco violentas hoy, y lo vemos. Maji maji matamenyerwa kusha tata mutima tonda Gabriel Bahati namekuhija tube hauma hali muchako mfana nao wamenitsimbanile mwiche mwawe hali muchako mfana nao wamenihira mwamuli mwawe hali muchako mfana nao twamelana tube kuma hali muchako mfana nao mulume tahipitsa minuboho mukacha taikimwa minuboho reba kuma iyatansibira mwabibi tashiwa mihumboho mulume buji butashatwamo sina ya moni salae ne tata ubaire busisi ya kalungabo baba ya mobala ene bataputezi. Voy a poner unas ramitas verdes de incienso canario, de artemisa, para que el humo dé un olorcito bueno y salga frío. Voy a ponerlo de momento aquí. Antes de empezar quería comentaros que este es el cajón de muerto que compré, no es el que modifiqué con Masi. Para mí este tiene un funcionamiento diferente, digamos, tiene un rendimiento un poquito más bajo. El problema que tiene es que, por lo menos en mi opinión, no da para sacar muchas realeras. Es un cajón hecho para hacer un apaño, para facilitarnos un poco la cría de reina, pero no para sacar cantidades, pues, un poquito más grande. Ya os digo que esto parece muy lioso, de hecho lo es, y os voy a comentar qué me pasó a mí, porque ahora tengo el problema aquí, y vamos a abrirla a ver si más o menos ya lo llevo encaminado. A ver cómo explico yo esto sin liarme demasiado, porque es un poco complicado. El cajón de muertos, hasta que damos un poquito con la tecla, tiene muchos truquitos y muchas historias, aún así puede salir mal. Esto tiene muchas variantes, es como una colmena normal, que ya sabemos que hay miles de cosas que pueden hacer que la cosa vaya bien o mal, y aquí tenemos dos colmenas, no una, tenemos dos, o sea que las cosas se pueden multiplicar. Voy a explicarlo como si aquí todo el mundo fuera nuevo y nadie hubiese visto un cajón de muerto. El cajón de muerto está dividido en tres cámaras. Las dos cámaras de los extremos tienen sus respectivas piqueras y tienen reinas. La cámara central está separada de los dos extremos por unos excluidores, y ahí vamos a introducir, llegado el momento, unos cuadros de cría abierta, unos traslarves, algún cuadro de reserva si queremos, etc. Solo en el momento de hacer el traslarve. Mientras tanto lo podemos dejar sin nada. ¿Qué ocurre? ¿Por qué solemos ver el problema de que las abejas se van a un lado y dejan el otro abandonado? Pues os voy a explicar uno de los problemas más comunes que yo me he encontrado aquí. Yo esto lo he ido aprendiendo a base de errores. Yo esto cuando lo empecé no tenía ni idea tampoco. Y las abejas, experimentando, fui haciendo situaciones de cría con, por ejemplo, con la piquera central cerrada y abierta a los extremos. Hice de todo y así he ido dándome cuenta de las cosas. No quiere decir que este sea el error que os está sucediendo, pero creo que es uno de los más comunes. Cuando comenzamos y metemos los núcleos por primera vez en el cajón, solemos dejar las piqueras de los extremos abiertas. Esto está bien. Cuando nosotros introducimos las dos reinas y ya las cámaras están completas o a medio completar, es igual, y dejamos sus piqueras abiertas, van a funcionar de maravilla porque van a tener su salida igual que una colmena normal y todo va a ir en perfecta armonía, no se van a interferir unas con otras, el espacio del centro está vacío, no va a causar molestia y todo va a ir de maravilla. ¿Cuándo va a venir el problema? El problema va a venir cuando hagamos la cría de reinas en el centro, y os explico por qué. Porque llegado el momento, vamos a suponer que hacemos una cría de reinas en el centro sin cerrar las piqueras de los extremos. Las abejas van a acudir menos a esos traslarves o a esos cuadros que añadamos de cría abierta para que saquen sus propias realeras.
va a haber menos densidad de población. Lo ideal sería cerrar las piqueras de los extremos y obligarlas a entrar por el centro para que se choquen con esos traslarves y esos cuadros que nosotros vamos a introducir. El problema de esto viene ahora. Si nosotros las hemos acostumbrado a entrar por los laterales, cuando llegado el momento decidamos hacer el traslarve, vamos a cerrar los laterales y vamos a abrir el centro y ellas van a salir todas por el centro y cuando vuelvan no van a reconocer, normalmente no lo hacen, algunas sí, pero muchas de ellas se desorientan, no van a reconocer otra vez la entrada a su lado de la cámara. Van a entrar, van a encontrar en el centro una situación de estrés muy grande, de muchas abejas estresadas, agitando las alas, despistadas, porque se van a encontrar ahí unas realeras que antes no estaban, una cría que está ahí que no se sabe por qué, en fin, hay una situación de caos. Esto despista a las obreras que vienen de fuera y no saben, entre otras cosas también porque no conocen el camino a su lateral, no están acostumbradas a entrar por ahí, se encuentran con todo este tinglado y no saben hacia qué lado de la cámara tienen que ir. Muchos de vosotros pensaréis, pero huelen a su reina. Alguna puede que sí, pero muchas se desorientan. Entonces lo que yo propongo, lo que yo estoy haciendo es cerrar la piquera de los extremos y aunque al principio sea un poco caótico, a la larga nos va a dar una ventaja. Y ahora os voy a seguir explicando. Si nosotros cerramos la de los extremos y las obligamos a salir siempre por el centro, llegará un momento que ellas ya van a conocer hacia qué lado tienen que girar una vez entran. Es verdad que cuando hagamos el traslarve van a seguir encontrándose con una situación de estrés, pero luego cuando terminemos todo va a volver a la normalidad más rápidamente que haciéndolo de otra manera. Este cajón es muy incómodo, a ver si ya pongo con abejas el modificado, y este cajón es mucho más cómodo por el tema de la tapa y además está adaptado al sistema clock que funciona mucho mejor que este. Tengo un problemilla aquí con las hormigas. Aquí, como veis, estoy alimentando un poco esto con jarabe. Esta es la parte que está más débil y vamos a ver si he conseguido atraerlas para acá. Hay veces que es imposible. Esto no os penséis que es un problema vuestro porque a veces, hagamos lo que hagamos, una reina tira más que otra y no hay manera de convencer a las abejas para que vuelvan con la que es más débil. Siempre que hacemos una cría de reinas en el centro, vamos a notar que hay un sufrimiento, un bajón de las dos partes. Unas se recuperan antes que otras. Esto es también totalmente normal. Por eso siempre que hagamos reinas tenemos que dejar también un periodo de descanso cuando veamos que ya los laterales se están debilitando. Se debilitan porque notan que hay algo raro, se estresan las reinas de los laterales y disminuyen su puesta o lo hacen de forma desordenada. A veces la modifican, están por este extremo del cajón y al detectar que aquí pasa algo raro la mueven al otro lado. Es un poco caótico y todo esto hay que ir pues pillándole el truco poco a poco. Vamos a abrir el centro y voy a enfocar para que veáis qué pasa. Bueno, fijaros ya aquí de entrada que este lado, que es el que atrae más, el que estoy teniendo el problema, tiene más abejas entrando por el excluidor que este de aquí. A este lo que he hecho ha sido colocarle la cría abierta y ahora os voy a decir otra cosa que hay que hacer que es muy importante. Fijaos lo que os estoy diciendo, este lado sigue estando muy completo. Ustedes no habéis visto cómo está el otro, pero yo ya viéndolo sé que este está más completo. Y la siguiente cosa que tenemos que hacer entonces para intentar denivelar el cajón es retirar cuadros y reducir el espacio al máximo para que las abejas se compriman y no pierda fuerza esto. Como veis, aquí faltan cuadros, he puesto un separador, aquí lo veis, para reducir espacios, y el otro lado tiene que estar igual que este, o sea que el fuerte, no puede haber un lado más débil que el otro. Tenemos que procurar de todas las maneras que el lado débil esté con la misma cantidad de cuadros y más o menos la misma población, si no, no lo vamos a conseguir recuperar. Voy a abrir aquí ahora y vamos a ver qué tenemos aquí. Bueno, está mucho más flojo, pero a ver si podemos verlo de cerca. Está mejor que estaba el otro día antes de introducir los cuadros del otro lado. Vamos a ver si
A mí lo que me interesa ver es que empiece a recuperar la puesta la reina. Ahí vemos que cuadro de cría cerrada. Ahora hay que darle un tiempo a que se recupere. Estas cosas no son muy rápidas. Bueno, aquí hay también algo de cría cerrada, pero fijaos que está un poquito despoblado aún. Aquí se ve puesta. Vamos a sacarlo también a ver qué hay. Este es huevo y cría abierta. Este es el que yo le puse para traer, pero lo veo todavía muy despoblado. Esto fue un error gravísimo el que cometí. No tenía que haber abierto las piqueras de los lados. Pues aquí vemos también cría cerrada. Muy salteada. Bueno, la están rellenando de néctar. Esto está entero de cría. No sé si se está viendo, pero es cría abierta. Y aquí nada, aquí había polen y nada más. Bueno, pues esto pinta mal. Voy a soltar la cámara para poder cerrar bien. Ya os digo que no quiero engañar a nadie, el cajón de muerto es complicado, esto pasa más de lo que pensamos y bueno, lo único es tener precaución, hacer las cosas, aquí me picó una, hacer las cosas con calma y acostumbrarla siempre a entrar por una piquera, no estar moviendo en exceso las otras piqueras. Solo en el caso del cajón modificado con el sistema Clock, si queréis verlo, ahora dejaré el enlace por aquí, si queréis ver el vídeo de cómo lo modificamos, ese cajón funciona de forma totalmente distinta a este, es mucho más efectivo y no nos dará la mitad de problemas que va a dar este. Para poder aumentar el número de realeras necesitamos población en el centro y la única manera es abriéndole la piquera del centro y cerrando las otras. Con el cajón modificado que hicimos podemos ganar aquí mucha población porque colocamos los separadores, se va a mantener un día o dos eso a tope de abejas hasta que nos acepten las realeras. Las piqueras de los laterales están por el lado trasero y como ellas están acostumbradas a entrar por el centro, cuando nosotros las abramos van a seguir yendo por el centro, no van a buscar el lado equivocado por delante, que es lo que sucede con esta. En fin, el otro cajón tiene muchas mejoras que no tiene este y ahora lo único que puedo hacer es esperar, darle tiempo a ese lado a que se recupere. En este caso no voy a abrir las piqueras de los extremos más, ya voy a dejar que aprendan a entrar por el centro. Va a ser una cosa muy lenta, ya os digo, ese lado va a ir mejorando muy lentamente, no queda otra que esperar y mientras tanto tengo que ir frenando este y quitando cría y echando para allá, cría abierta. Si le echamos la cerrada también lo podemos hacer, pero sobre todo cría abierta. Y frenando este lado, intentando compensar siempre el otro. Recordad, siempre hay que tener los dos laterales más o menos equilibrados, no podemos dejar ese con 8 cuadros y este con 3 porque entonces es un caos total y van a ir sí o sí al lado que tiene 8. Pues nada, yo ya me despido, esta semana no he tenido mucho tiempo para grabar ni ganas. Los núcleos que hice nuevos se han fecundado todas las reinas, pero las tengo entre paréntesis porque ya sabéis que me cuadró la lluvia, tuve una mala suerte porque yo miraba la previsión
veía que iba a llover, pero no me lo creía, porque siempre están con que llueve, 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 nunca llega la lluvia. Digo, pues no pasa nada. Me cuadró justo la lluvia 2 semanas seguidas cuando hice los núcleos, cuando liberé las reinas, y las veo muy pequeñas. Las veo muy pequeñas y me tienen ahí, aunque la puesta aparentemente está bien, pero ya veremos, a ver si esta semana tengo tiempo y os la grabo, ya las tengo pintadas y todo, a ver si van creciendo un poco, que también sucede. Hay veces que cuando las reinas se acaban de aparear son todavía pequeñitas, luego empieza a desarrollarse el abdomen y mejoran, pero estas no me han convencido nada. Estoy súper desanimado con eso porque no veo la hora ya de despegar, de intentar recuperar el apiario. Voy con más prisa de lo que puedo porque tengo la población que tengo y no puedo ir más rápido, y yo soy muy nervioso para eso, muy impaciente, y veo que tengo que aflojar un poco y darles tiempo a que suban para seguir haciendo más. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya ayudado un poco. No es una solución milagrosa, no es una regla matemática que hagamos y salga bien. Pueden influir muchos factores, no solo las piqueras. Puede ser que una reina esté ya más vieja que la otra, que tenga algún problema que nosotros no detectamos. Pueden ser millones de cosas, pero bueno, esto es lo más común que puede pasar. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, no olvidéis darle al like, a compartir. Si queréis comentarme algo y me decís cualquier cosa o de qué queréis que hable en otro vídeo, porque yo ando un poco despistado. Y si no estáis suscritos, os animaría a que lo hagáis y os los agradezco un montón. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!